9:36, nuevo tramito para esta edición de lunes de La Perra Vida en los 580. Y bueno, nos hemos ocupado anteriormente de este tema, de lo que fue la larga historia de abusos de menores en el Instituto Próbolo. Finalmente, algunos de los responsables, no todos, algunos de los responsables han tenido que sentarse en el banquillo en los estrados judiciales. Primer día de las audiencias designada justamente para tratar el caso y que tiene por protagonistas a dos sacerdotes. Está en línea nuestro colega del matutino Los Andes de Mendoza, Ignacio de la Rosa. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, recordarnos un poquitito el historial de la gente, de los involucrados, por un lado, y cómo arrancaba esta causa, por supuesto, muy compleja, ¿no? Y terrible. Tal cual, bueno, como te escuchaba, lo decías recién vos, los tres que llegaron a juicio, que el juicio finalmente comenzó hoy, son solo una parte. En realidad la causa tiene un total de 14 acusados, 3 imputados y uno ya condenado, que bueno, ahí en un ratito lo recordamos bien, pero esto se destapa el 25 de noviembre por la tarde del 2016. Una ex alumna del instituto se había acercado a la legislatura acá de Mendoza y había en un acto que se estaba haciendo justamente por la conmemoración de los derechos, del Día de los Derechos del Niño, y por medio de un intérprete en lengua de señas que está en la legislatura de Mendoza, le hace llegar a una senadora provincial la preocupación de que algo terrible estaba ocurriendo en el Instituto Próbolo. El instituto hasta ese momento se sabía muy poco. Muchos chicos, obviamente la familia y los chicos sordos lo conocían porque era considerado un instituto de eminencia acá en Mendoza para la educación de los chicos sordos, y muchos grupos parroquiales lo conocían porque hacían retiros en el lugar. Pero hasta ese momento era un perfil más bajo que mantenía el lugar, muy instalado dentro de lo que eran los familiares de los chicos con esta discapacidad, y no más de eso. En ese momento, fines de noviembre de 2016, la víspera de un fin de semana largo, porque era el Día de la Soberanía, el lunes siguiente, fin de semana de sábado, domingo y lunes, llega el auxiliar, el ayudante fiscal que estaba de turno al instituto esa tarde, con el oficio del fiscal que estaba a cargo de la causa en ese momento, Fabricio Sidotti, con la idea de solicitar los legajos de todos los chicos que estudiaban en el lugar y del personal religioso a cargo. Era un lugar donde estaban viviendo, además, porque además del instituto funcionaba, el lugar tenía unos albergues, y allí vivían justamente los dos curas, entre las personas que llegan a juicio, que comienza el juicio hoy. En ese momento, esa tarde de noviembre de 2016, se destapa la olla, como se dice, y empiezan a surgir detalles aberrantes, ¿no? Primero, la denuncia de la testigo de identidad reservada número 1, que es quien manifiesta haber sido abusada sexualmente en el lugar, y luego se van animando de a poco los chicos que al ser sordos tenían una barrera, un obstáculo muy marcado en el tema de la comunicación. Después, con el desarrollo de la causa, sale a la luz que el instituto mantenía una tradición oralista en el cual a los chicos no les enseñaban la lengua de señas, sino que pretendían que ellos aprendan a leer los labios, y eso también termina convirtiéndose en un impedimento en la comunicación entre los chicos y sus padres a la hora de contarles lo que estaba aconteciendo. Desde noviembre del 2006 hasta la fecha, en la justicia, aquí en la justicia mendocina, se registraron más de 20 víctimas que denunciaban haber sido abusadas sexualmente o haber sido víctimas de episodios de corrupción de menores. En esto último se entiende a los chicos que los obligaban a ver revistas o películas pornográficas o a observar al personal no docente del instituto cómo intimaban entre ellos. Hay que recordar en esto que además el tema había sido de alguna manera minimizado o tratado muy lateralmente desde el Vaticano, que inclusive mandó un veedor en su momento, pero que después la magnitud de los hechos terminó justamente por dar vuelta lo que había parecido a la intención original de que esto no pasara a mayores, ¿no? Exactamente, con la causa ya en marcha, con los dos curas ya detenidos, porque los curas Nicola Corradi, que viene de Italia y de La Plata, donde también tenía sede el instituto, y donde a raíz de la denuncia y que sale a la luz del caso de Mendoza,
se destapa, por ejemplo, que en La Plata había ocurrido lo mismo. Claro. Ellos ya estaban detenidos y en simultáneo con la investigación penal, en la justicia ordinaria, se inicia una investigación, perdón, se inicia una investigación eclesiástica ordenada por el Vaticano, por la Santa Sede, donde dos investigadores, Dante Simón y Juan Martínez, son los que encabezan la investigación, al menos la etapa previa, y son ellos quienes recomiendan intervenir el próbolo por una gran cantidad de irregularidades que se habían detectado. Ahí es que lo nombran como interventor al monseñor Alberto Bochatey, monseñor de La Plata, y es él a quienes las víctimas y los mismos abogados denuncian por no colaborar. ¿En qué sentido? Bochatey y los enviados del Vaticano mantuvieron reuniones con los curas en la cárcel, mantuvieron también algunas reuniones con uno de los otros dos imputados, que luego fue declarado inimputable justamente, y que tenía una discapacidad. Sin embargo, cuando se le solicitó en el expediente penal que aporten esa información, surge también un debate que viene desde hace ya bastantes años, que es el concordato que ha suscrito el Vaticano con el Estado argentino, en el cual el Estado argentino reconoce la autonomía de la Iglesia, y es amparándose en esto que el Vaticano dice, no tenemos por qué compartir esa información, es parte de una investigación canónica. Eso es lo que ha generado bronca entre las víctimas, porque no se aportó la información, no se aportó el resultado de las entrevistas con los curas. Lo cierto es que Corradi y Corbacho, que son los dos curas, y Armando Gómez, que es un ex jardinero del lugar, hoy comenzó el juicio hoy contra ellos, la primera jornada. Entre los tres contabilizan 28 hechos de abuso sexual simple, que entiéndase tocamiento, y agravado, muchos de ellos violaciones, y está dividido. Corbacho, que es el cura más joven de los dos, tiene 59 años, y él contabiliza 16 episodios por lo que está imputado. Corradi y Gómez tienen 6 episodios más cada uno. Sin olvidar, Ignacio, que hay un cura ya anciano que en este momento está refugiado en algún lugar de Italia bajo el paraguas del Vaticano, ¿no? Exactamente, ese es el caso que a raíz de la trascendencia que tomó el caso mendocino, se reactiva lo que es la causa en Verona, una causa que fue entre los años 60, 70 y 80, en los cuales hay varios sacerdotes y laicos denunciados, entre ellos Corradi, y también está Eliseo Firmati, que es justamente este laico al que te referís vos, que tiene como una categoría, era reconocido como cura, pero oficialmente no es cura. Era diácono, creo. Él es diácono, exactamente, y él es quien está denunciado también en La Plata, al menos por una de las víctimas de La Plata, y a quien recientemente un medio, El Expreso, si no me equivoco, de allí de Milán, encontró yendo a misa en Verona como cualquier persona que va, como se dice, como Juan por su casa, ¿no? Es justamente la persona sobre la cual hay un pedido, o se iba a acelerar un pedido de captura dentro de lo que es la justicia argentina, para que se lo extradite, mejor dicho, y luego aquí pueda ser juzgado en la causa de La Plata, que se reactivó con la causa mendocina, pero que lamentablemente todavía no tiene los avances que tiene la causa argentina, aunque la fiscal Cecilia Corfiel está haciendo un muy buen trabajo también en La Plata. Hay un dato que no deja de llamar la atención, el hecho de que no se les haya provisto un defensor a los imputados. Digo, que ellos no hayan llevado defensor propio, sino que el Estado provincial les haya provisto un defensor oficial. Es llamativo, ¿no? Sí, igual esto es algo que un poco se puede interpretar por cómo viene la causa. Desde el principio, los curas hoy tienen una defensora oficial, que es provista justamente, como bien decías vos, el Estado garantiza el Ministerio Público la defensa. No obstante, al comienzo de la causa sí tenían, los dos curas principalmente, tenían un abogado privado que luego, sin dar demasiadas explicaciones, porque era una persona que no optó desde un principio por no hablar con los medios, sino hacer una actuación directamente en el expediente, y una de las pocas veces que habló con los medios, y tuve la posibilidad de entrevistarlo, fue para confirmar que renunciaba a la defensa de los curas. Desde ese momento, estamos hablando mediados del 2017, quizás 2018, no lo tengo muy presente ahora, pero desde ese momento sí, tanto Corradi como Corbacho tienen una defensora oficial, que también está hoy con Armando Gómez, y la causa 1, que es la que está llegando a juicio, que tiene 3 imputados, llegó a tener 5 al principio, porque junto con Corradi, Corbacho y Gómez
estaba Jorge Bordón, que es un ex monaguillo, que fue condenado en septiembre del año pasado, se convirtió en el primer condenado por el caso Próbolo a nivel mundial, y fue un antecedente muy importante, ya que es lo que se considera en la justicia un juicio abreviado, es decir, cuando iba a ser la audiencia preliminar, en la cual se iba a empezar a discutir la prueba con la que se llega a este juicio que comienza hoy, el abogado de Jorge Bordón solicita un juicio abreviado en el cual el acusado reconoce la autoría de los episodios por lo que está imputado y se acuerda una pena más cercana a la mínima. En el caso de Bordón, él reconoció la autoría de 12 episodios de abuso sexual simple, abuso sexual agravado con acceso carnal y de corrupción de menores, y se acordó la pena más baja que existe dentro de lo que es el delito de estos de abusos sexuales, porque aparte es un concurso, es abuso sexual agravado por la guarda, porque los chicos estaban a cargo de este personal, agravado en el caso de los curas por ser cometido por un ministro, bueno, un ministro de culto. La importancia de la condena a Bordón no está tanto en la pena en sí, la que es la más baja, y de hecho en un principio a muchos de los chicos, incluso a la chica que había sido víctima de Bordón, no le cayó muy simpática esa situación, pero en el Ministerio Público Fiscal mendocino y entre la querella lo consideraron como un paso muy importante, teniendo en cuenta que se rompía, entre comillas, la cadena de silencio que siempre había existido en base a los abusos en el Próbolo, ya que era la primera vez que uno de los acusados reconocía la autoría y reconocía que habían sucedido abusos en el lugar. Esto se convierte en una prueba fundamental para el juicio que comienza hoy, ya que en al menos 3 de los hechos por los que fue condenado a Bordón había participación de Gómez, Corbacho y Corradi. Ahora, queda claro que hay pocos antecedentes de juicios de esta naturaleza en la Argentina y por eso, digamos, el caso del Próbolo está llamado a dejar, se podría decir, a trazar una especie de frontera, ¿no? Sí, sin duda. Siempre, bueno, como ha ocurrido muchas veces en este tipo de casos, desde el primer día se está cuestionando a nivel nacional y a nivel internacional el accionar tanto del arzobispado de Mendoza como del Vaticano en cuanto al tema del encubrimiento. De hecho, sale a la luz que Corradi, cuando tuvo las denuncias en Verona, lo trasladaron a La Plata a hacer el mismo trabajo que hacía en Verona, o sea, estar al frente de un instituto en La Plata, y cuando se empiezan a surgir algunas irregularidades en La Plata, lo trasladan a Mendoza, pero siempre al frente de un instituto para chicos sordos. Así que, como decís vos, esta mañana comenzó el juicio, había no menos de 50 medios, muchos mendocinos, muchos nacionales, pero también algunos internacionales, estaba Associated Press, estaba la AFP, había medios de todo el mundo. Y esto es importante destacar que el juicio que comenzó hoy es por la causa 1, que tiene a Bordón ya condenado, a Corradi, a Corbacho y a Gómez como imputados, pero toda la causa tiene en total 14 imputados. Por ejemplo, está la causa 2, que está un poco más retrasada en el expediente, pero aquí está denunciada, tiene 7 imputaciones, una monja, la monja japonesa Kumiko Kosaka, tiene imputaciones por también abuso sexual simple, como partícipe de abuso sexual agravado. En pocas palabras, una de las alumnas la denuncia de haberle puesto un pañal cuando la encontró en el baño, luego de que esta chica había sido violada por Corbacho. Y otra de las denuncias que tiene también de otra de las exalumnas es el Próbolo tenía un taller, tenía varios talleres en los cuales tenían carpintería, varios oficios, y uno de ellos era el de panadería. Y la denuncia concreta de la testigo de identidad reservada número 1 es que Kumiko la envió a la habitación de Corbacho, sabiendo los antecedentes que tenía Corbacho, la envió con una canasta con tortitas, y que en ese momento fue abusada, fue violada por Corbacho. Entonces, dentro del expediente de esta chica, la denuncia es por haberla entregado. Realmente un caso que a esta altura no debería sorprendernos, hemos conocido demasiados, pero también es cierto, hasta no hace mucho en la Argentina y en otros lugares del mundo inclusive, estos temas eran tabú. Por eso es bueno que se ventilen y que tengan una amplia difusión, ¿no? Por supuesto, y algo que hoy los chicos, cuando en simultáneo al inicio del juicio, realizaron una vigilia en la puerta de aquí del Palacio Judicial de Mendoza, de los tribunales, y ellos mismos lo reconocían, ellos, sus familias, reconocían estar un poco más tranquilos. Han sido 2 años que han sido muy difíciles para ellos, con decirte que
Los padres me contaban hoy, por ejemplo, que dentro de la impotencia que sentían y la bronca, que mientras le ocurría eso a los hijos, compartieron varias veces, invitaron a Corbacho y a Corradi a comer a sus casas, a festejar cumpleaños, mientras estaban todos sentados en la misma mesa. En esa misma época era cuando los chicos decían que no se animaban a denunciar todavía, pero era cuando estaban sufriendo esos abusos. Entonces hay como una tranquilidad. Los chicos sentimentalmente, textualmente me decían, y su familia, esperamos encontrar un poco de paz. Fueron 2 años difíciles, pero bueno, hay mucha expectativa y mucha esperanza en cuanto a lo que pueda llegar a acontecer. Es un juicio que va a ser muy largo. Estamos hablando de la causa 1, 11 denunciantes, 11 víctimas, más de 80 testigos que van a pasar, y si bien se ha previsto todo el operativo para que sea durante el mes de agosto, es muy probable que la duración no baje de los 2 o 3 meses de este debate. Te agradezco, Ignacio de la Rosa, el habernos ayudado a repasar el tema. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo enorme, Ricardo, y a disposición para lo que necesiten.